Bueno, mis amados hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Y vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿Qué vamos a estar estudiando en esta mañana con la ayuda de Dios, mis hermanos? Nosotros traemos un tema general que es el día de Jehová o el día del Señor. Resulta, hermanos, que ese es un tema demasiado amplio en las Sagradas Escrituras. Entonces hemos venido revisando algunos aspectos que tienen que ver con el día de Jehová. Primero estuvimos definiendo qué era el día de Jehová. Estuvimos observando que tiene un doble propósito de juicio, pero también de salvación. Y luego empezamos a ver un segundo punto muy importante que tiene que ver con los involucrados. ¿Quiénes son los que van a estar involucrados en el día de Jehová? Entonces, primero vimos a quién, al Señor. Primero estuvimos observando al Señor, que es el juez de toda la tierra. Y luego estuvimos mirando el tema de Satanás y los demonios. Ya también lo estuvimos contemplando. Y hoy vamos a empezar a concentrarnos en un punto que digamos que ha sido muy controversial y sobre el que se ha especulado mucho, y es lo que tiene que ver con el anticristo. El anticristo va a ser un personaje también muy importante en el día de Jehová, un personaje de maldad, un hijo del diablo. Pero resulta de que antes de que nosotros hablemos de él, es necesario que entendamos muchas cosas acerca de su reino, porque un reino puede existir si no tiene un reino. Y cuando nosotros abordamos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente, por ejemplo, pasajes del libro de Apocalipsis, nos va a resultar muy difícil, muy complicado, casi que imposible entender muchos textos de Apocalipsis si no hemos leído muchos textos del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Daniel, porque hay muchos capítulos en Apocalipsis que los logramos entender si estudiamos primero el libro de Daniel. El libro de Daniel es muy importante. Algunos llaman a Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ese profeta es muy importante, sin desconocer que toda la profecía de todos los profetas es muy importante. Entonces, por eso vamos a estudiar un poquito en el libro de Daniel. No vamos a mirar todo el libro de Daniel, pero vamos a mirar algunos capítulos del libro de Daniel, que son muy importantes. Y vamos a empezar con el capítulo 2, porque el capítulo 2 es muy importante. ¿Por qué? El capítulo 2 de Daniel no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos aparte del capítulo, pero lo vamos a estar relacionando todo. El capítulo 2 de Daniel es importante porque es una visión que Dios le va a dar a un rey. Y esa visión consiste en una estatua que viene desde su cabeza hasta sus pies. Es más, desde su cabeza hasta los dedos de sus pies. Desde el dedito pequeño del pie hasta la corona de la cabeza. Es una estatua completa. Es una figura que él va a ver en un sueño. ¿Por qué es importante? Porque el Señor Jesucristo habló de esta situación. Vamos a referenciarnos un momentico en San Lucas, un texto que hemos leído algunas veces. Mire San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. Y vamos a leer aquí el versículo 24.
21-24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y mire lo que el Señor dijo acá. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Resulta que esto que dijo el Señor aquí ya había sido profetizado por el profeta Daniel. Y lo hizo en varios capítulos, empezando con el capítulo 2 de Daniel. ¿A qué se refiere el Señor aquí? El Señor está diciendo que la ciudad de Jerusalén sería hollada por los gentiles. ¿Qué significa eso? Que la ciudad de Jerusalén, que Israel iba a ser pisoteado, destruido, atacado por los gentiles, o sea, por personas ajenas a Israel, por pueblos, por naciones, por imperios que no pertenecían a Israel, o sea, por fuera de Israel. ¿Y por qué es importante la visión que tiene? Bueno, hay que decir que ese periodo de tiempo está determinado aquí, lo dijo también el Señor. Dice que la ciudad de Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta, esa palabrita hasta aquí nos indica un periodo de tiempo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que habría un periodo de tiempo conocido como el tiempo de los gentiles, donde ellos iban a estar pisoteando la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo empezó el tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo terminará el tiempo de los gentiles? Es lo que la visión de Daniel capítulo 2. Empieza con el reino de Babilonia, empieza con Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo destruyó la ciudad de Jerusalén. Ahí empezaron ellos a hollar la ciudad de Jerusalén. Ahí empieza el tiempo de los gentiles. Lo vamos a estar mirando ahora aquí. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo terminan ellos de pisotear la ciudad de Jerusalén? Termina con el cuarto imperio, representado en los dedos de la imagen. Al final de la tribulación, antes de que empiece el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los gentiles van a tener el control de la ciudad de Jerusalén, o por lo menos mucha influencia sobre ellos, desde Nabucodonosor hasta que el Señor establezca su reino. Ese es el tiempo de los gentiles, que empezó antes de nuestro Señor Jesucristo con Nabucodonosor y que se va a extender hasta el fin de la tribulación. Todo esto es necesario entenderlo si queremos entender más adelante el tema del anticristo. Todo esto hay que entenderlo primero. Entonces vamos a empezar. Dice acá en el capítulo 2 de Daniel, dice así, dice la palabra, Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces Nabucodonosor, Dios le revela un sueño a él y dice que ese sueño lo perturbó y se le fue el sueño inclusive. Desde el versículo 2 en adelante, desde el versículo 2 hasta el versículo 11, no vamos a leer esa porción, dice que él llamó magos, astrólogos, encantadores y caldeos, a ver si alguno podía interpretarle, darle el sueño y darle su interpretación, pero dice que ninguno lo pudo hacer. Es más, le dijeron a Nabucodonosor, díganos el sueño y nosotros le daremos la interpretación. Nabucodonosor le dijo, no, me tienen que dar el sueño y me tienen que dar la interpretación, porque si no yo voy a saber que ustedes están preparando una respuesta mentirosa. El caso es que ninguno lo pudo hacer, ninguno de ellos. Y ellos mismos le dijeron al rey, eso nunca se lo ha pedido nadie a ningún hombre en la tierra, porque solo los dioses podrían dar eso que usted está pidiendo. Entonces llegamos al versículo 12. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Imagínense ustedes.
Fue tanta la ira que le dio a Nabucodonosor, después de llamar a todos estos magos, imagínense toda esa gente que él sostenía de su imperio, y ninguno le pudo dar respuesta, se llenó de ira. Hay que mirar también que Nabucodonosor era un hombre muy soberbio, y uno al leer la historia de él se da cuenta que él manejaba mucha soberbia, que él era un hombre con mucho poder. Y dice que se llenó de ira y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. ¿Cuál era el problema con este edicto? ¿Quién estaba en Babilonia? Estaba Daniel, estaba sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban los tres amigos de él con él allí. Dice que cuando Daniel escucha esto, versículos 14 en adelante, cuando Daniel escuchó esto, preguntó por qué causa venía ese edicto. Cuando él se da cuenta del asunto, le pide tiempo al rey. ¿Y qué hace? Vamos a irnos al versículo 17. Verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Este es el nombre hebreo de sus tres compañeros. Ananías, Misael y Azarías. Pero estando en Babilonia les cambiaron los nombres por Sadrach, Mesach y Abednego, porque esa era la costumbre en ese tiempo, les cambiaban los nombres, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué gran diferencia, mis hermanos, entre Nabucodonosor y Daniel. Qué gran diferencia. Miren, Nabucodonosor, según este relato, buscó magos, pero Daniel, ¿a quién buscó? Buscó al Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor fue arrogante, pero Daniel fue ¿qué? Humilde. Dice que ellos pidieron misericordias del Dios del cielo. Lo hicieron. Nabucodonosor no recibió respuesta de los magos, pero Daniel, ¿de quién la tuvo? De Dios. Y Nabucodonosor fue arrogante y decretó la muerte. Pero ¿qué otorgó Dios? Otorgó la vida, porque así es, mis hermanos. Mire todo lo que uno puede aprender. Y Daniel, ¿qué hizo? Glorificar el nombre de Dios. Hermanitos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos y lo hacemos cuando recibimos respuesta del Señor? Cuando Dios nos abre camino, cuando Dios nos muestra su voluntad en su palabra, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a darle la gloria al Señor? Señor, gracias por ayudarme en esta dificultad. Gracias, Señor, por sacarme adelante. Gracias por preservar mi vida, la de mi familia. Hermanito, nosotros debemos ser agradecidos, porque no es recibir las gracias y las misericordias de Dios y quedarnos callados. Es recibir de Dios, pero también darle a Dios ¿qué? La honra y la gloria que las merece el Señor. Él es digno de toda adoración. Por eso dice aquí: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ojalá fuera nuestra oración también, darle a Dios las gracias por todo, mis hermanos. Versículos 24 al 30, Daniel, ¿qué va a hacer? Daniel le va a dar la honra a Dios. Qué tan bonito, hermanos, que Daniel no tomó la honra para él. Simplemente le hubiera podido decir a Nabucodonosor: es que yo soy un hombre de Dios y Dios me ayuda y yo tengo mucha sabiduría. Él no dijo eso, no. Él reconoció que fue Dios el que le reveló el misterio, no fue él. Y mire el verso 28. El verso 28 es muy importante ahí. Mire lo que dice.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Este versículo 28 es muy importante. Primero le dice al rey que hay un Dios que es el que revela los misterios. ¿Qué dijo el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanitos, ¿cuánta revelación hemos recibido nosotros del Señor? ¿Cuántos textos de la palabra Dios los ha discernido para nosotros? Y ahora los podemos comprender. Cuando antes de pronto lo leíamos y no lo lográbamos discernir. Y ahora los podemos discernir espiritualmente porque tenemos el Espíritu de Dios. Porque Dios es el que revela los misterios. Dios es el que lo hace. Y uno de los misterios grandes que Dios ha revelado en este tiempo ha sido un misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, de que nosotros, los colombianos, los peruanos, los gentiles, íbamos a ser parte de la iglesia del Señor. Qué grandes misterios Dios ha revelado para nosotros, grandes misterios. Entonces Daniel dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y luego le dice algo muy importante. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando. Hay que poner mucho cuidado, hermanos, cuando leemos estas expresiones. Lo que ha de acontecer cuando. En los postreros días. Esa expresión los postreros días tiene que ver con el tiempo del fin. En otras palabras, Daniel está diciendo a Nabucodonosor, mire, este sueño que usted tuvo, Dios le está revelando algo que va a empezar aquí, pero que se va a extender hasta el final. O sea, esta es una profecía que va a llegar hasta el fin de los días. O sea, hasta los postreros días va a llegar esta profecía. ¿Y por qué es importante decirles esto, hermanos? Porque es que hay muchos que toman el libro de Daniel y lo ven meramente como un hecho histórico. No lo ven como un libro profético, sino como un libro histórico y no le dan su valor profético. Y creo que no hay un libro más atacado del Antiguo Testamento, uno de los más atacados del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, por el foso de los leones, por el horno de fuego y por muchas de las profecías que están aquí. Hay muchos que atacan el libro de Daniel y dicen, primero, que Daniel no lo escribió, y segundo, que lo que está aquí no son más que meros hechos históricos, pero que aquí no hay profecía bíblica. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces Daniel está diciendo a Nabucodonosor que este misterio es sobre los postreros días, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vámonos al versículo 31. Dice la palabra de Dios. En el verso 31, Daniel va a darle a Nabucodonosor a recordarle el sueño que tuvo. Parece que no era muy claro. Ustedes, aquí todos hemos soñado, ¿cierto? ¿A ustedes no les ha pasado que muchas veces uno sueña y al otro día uno es como tratando de acordarse, pero no le es muy claro? O sea, la memoria como que no lo lleva a uno a recordar muy bien el sueño. Lo tiene muy vago o solo recuerda algunas cositas del sueño. Eso pasa muchas veces. Parece que eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Parece que a él se le fue el sueño. O sea, como que no lo pudo recordar exactamente cómo fue que lo tuvo, pero eso lo tenía perturbado. Sabía que era un asunto que él, o sea, él quería saber qué era lo que significaba ese sueño. Entonces miren el verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata,
su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Entonces este fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Una imagen grande desde sus pies, desde su cabeza hasta los dedos de sus pies, con 4 materiales, 5 materiales tenía esta imagen. Y luego mire lo que dice el verso 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces Daniel no solo le da el sueño, sino que ahora le va a dar la interpretación de ese sueño. Mira el verso 37. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces empezamos en el verso 37 y en el verso 37 hay algo muy importante. Daniel está diciendo a Nabucodonosor, tú eres rey, ¿por qué? Porque Dios lo colocó ahí. En el verso 21 del mismo capítulo, mire lo que había dicho Daniel, que lo leímos ahorita. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hermanos, a veces uno se pregunta, ¿y por qué Dios permitirá a este hombre tan malo en el poder? O aquel, o el de allí, o el de allá. Hermanitos, todo tiene un propósito. Y yo pienso que cuando una nación es muy pagana, cuando una nación es muy idólatra, a veces Dios permite que se levanten hombres duros para castigar a esa nación. Dios a veces permite eso, gobernantes duros para castigar a una nación idólatra. Entonces muchas veces no es por qué, sino para qué. ¿Por qué? Sino para qué. Dios permite muchas veces esto. Entonces que le quede claro a Nabucodonosor que él estaba ahí porque Dios lo colocó ahí. Dios fue el que lo colocó ahí. Y luego le va a decir, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo. Esta expresión, hermanitos, es muy importante, porque el Dios del cielo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué será que Daniel se refiere a Dios como el Dios del cielo y lo hace varias veces aquí? ¿Por qué Daniel no dice el Dios de mis padres? ¿Por qué Dios no dice el Dios de Israel? ¿Saben por qué? ¿Dónde estaba Daniel cuando habló esto? No estaba en Israel. Él estaba en Babilonia. Babilonia era una tierra de ídolos. Y la Biblia dice que las raíces de toda la idolatría vienen ¿de dónde? Vienen de Babilonia. De Babilonia viene la raíz de todas esas grandes religiones y de toda la idolatría de la tierra. Entonces él estaba en Babilonia. Entonces por eso él le habla en esos términos, porque Daniel estaba en Babilonia, una tierra de ídolos, y él quiere dejar claro que el único Dios verdadero es el Dios del cielo. Y otra cosa muy importante, ¿por qué Daniel no le dice el Dios de Israel, el Dios que habita en el templo entre los querubines? Porque es que el templo ya había sido destruido. Ya el templo lo habían destruido. Y con la destrucción del templo ocurrió algo muy grave para Israel, gravísimo. Y el profeta Ezequiel lo va a mencionar varias veces, algo triste, algo lamentable, una de las cosas más, de los desastres más terribles para Jerusalén. Vamos a mirarlo en el libro del profeta Ezequiel. Mire, Ezequiel capítulo, vamos a leer varios textos de Ezequiel. Mire el capítulo 9 primero.
Por eso Daniel no se refiere a Dios como el Dios que moraba entre los querubines o en el templo o en Jerusalén. Mire capítulo 9 del libro de Ezequiel y vamos a empezar con el versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano. Aquí dice que la gloria de Dios se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. ¿Qué es lo que está contemplando Ezequiel aquí? Está contemplando la salida de la gloria de Dios del templo en Jerusalén. Dice que la gloria de Dios empezó a abandonar ¿qué? El templo. ¿Y por qué esto es tan triste? ¿Cuánto tiempo habían disfrutado los israelitas de la gloria de Dios en medio de ellos? ¿Sabe cuánto tiempo? Más de 1000 años, más de un milenio. Si por algo se caracterizó Israel y por algo temblaban las naciones que estaban alrededor de Israel, es porque sabían que la presencia de Dios estaba en Israel, estaba en medio del pueblo de Israel. Mire, cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué iba delante de ellos? La presencia de Dios. Lo vemos en una nube en el día y en una columna de fuego en la noche. Eso lo leen ustedes en el capítulo 12, capítulo 13 del libro de Éxodo. Luego llegan al monte Sinaí, capítulo 19 y 24 de Éxodo. ¿Qué fue lo que reposó sobre el monte Sinaí? La gloria de Dios reposó allí en medio de su pueblo. Y luego llegan al capítulo 40 donde se erige el tabernáculo. ¿Y qué reposó sobre el tabernáculo? La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y cuando Salomón por allá en Segunda de Crónicas capítulo 7 construyó el primer templo, ¿qué es lo que se dice? Que la gloria de Dios ¿qué? Llenó el templo, llenó el templo. Entonces mire, son 1000 años que separan el éxodo del último rey que tuvo Judá, que fue Sedequías. Y durante todo ese periodo la gloria de Dios estuvo allí, en medio del pueblo, allí entre los querubines, allí en el lugar santísimo. Y luego, cuando es destruido el templo, dice que la gloria de Dios ¿qué? Abandona el templo. Y vamos a seguir mirando en Ezequiel lo que dice. Estamos en el capítulo 9. Mira el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 18 al 19. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, porque hasta allá se había elevado ya, y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Hermanitos, esto es un cuadro muy triste. Es la gloria de Dios abandonando prácticamente a su pueblo, a su nación, abandonando el lugar donde había estado. Y dice que se coloca encima de la puerta oriental, de la salida de la puerta oriental. Y mira el capítulo 11, 11:22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahí está, mis hermanitos. La gloria de Dios sale desde el templo, sale hasta el umbral de la casa, se pone sobre la puerta oriental, y luego dice que se aparta de la misma ciudad y se pone sobre el monte de los olivos, que es el monte que está al oriente de donde, de Jerusalén. Mire cómo abandona la gloria de Dios el templo.
Y lo más triste, hermanos, es que cuando el templo fue reedificado en tiempos de Esdras y Nehemías, no dice la palabra de Dios que la gloria de Dios haya vuelto a ese templo. Tenían ese templo reconstruido, pero no dice que la gloria de Dios volvió a ese templo. No lo hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gloria de Dios ya no estaba en medio de Israel? ¿Por qué? Devolvámonos un poquito a Ezequiel, ahí donde estamos, capítulo 9. Mire el capítulo 9, versículo 9. 9:9. Dice: y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Entonces, ¿por qué razón la gloria de Dios los dejó? Dice, por su maldad y por su pecado. Hermanitos, aquí hay una amonestación también para nosotros. Cuando el Señor escribe las cartas a las iglesias allá en Apocalipsis, cuando le escribe la carta a Éfeso, mire lo que el Señor le va a decir. Vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 3. Mire lo que dice la palabra. Es el 2, capítulo 2, perdón, de Apocalipsis. Mire el versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Básicamente lo mismo que le pasó a Israel. Israel dejó de caminar con Dios. La gloria de Dios los abandona y vienen los destruidores. Viene el reino de Babilonia y los destruye. Y a partir de ahí viene una destrucción para Israel, muchas destrucciones para ellos, muchos problemas, muchas dificultades. Hermanitos, nosotros como iglesia, la palabra nos amonesta. Israel perdió su primer amor. Israel ya no amaba a Dios, amaba la idolatría. Hermanito, la iglesia del presente siglo también es amonestada por el Señor, para que no olvidemos nuestro primer amor, porque Dios dice, de hacerlo, dice que Dios quitaría su candelero, el candelero de su lugar. ¿Qué pasó con Éfeso, por ejemplo? Éfeso fue destruida. Éfeso dejó de ser y la iglesia y el testimonio que había allí también dejaron de qué, de ser. Dios quitó ese candelero de allí. Nosotros somos amonestados a caminar fielmente con el Señor, a obedecerle, a guiarnos por su palabra y sus mandamientos. Si queremos la bendición de Dios, la presencia de Dios también con nosotros, si queremos que ese candelero permanezca encendido y el testimonio de Dios se vea por medio de la iglesia, entonces somos amonestados. Pero hermanos, ¿cuál es la buena noticia? San Juan capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 1. Mire el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su ¿qué? Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la gloria de Dios abandona a Israel allá en días de Sedequías. ¿Y cuándo es que la gloria de Dios se vuelve a dejar ver en Israel? Y también para todos nosotros. Hermanitos, cuando el Señor vino la primera vez, cuando el Señor visitó esta tierra, dice que vimos su gloria, dice aquí el apóstol, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Señor vino la primera vez, Él no vino para llenar ese templo que estaba en Jerusalén.
Ese templo era una cueva de ladrones. El Señor lo dijo, que han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Él no vino a llenar ese templo. Él vino a traer toda la gloria de Dios, a manifestar la gloria de Dios para bendecirnos a nosotros. ¿Y qué dijo el Señor en San Juan capítulo 14? Mire lo que él dijo. San Juan capítulo 14, verso 23. Mire las palabras del Señor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Hermanitos, qué promesa tan grande, porque la gloria de Dios se manifiesta también a través de que de su iglesia, por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos grato olor de Cristo, también en los que se salvan. O sea que Dios ha decidido compartir esos destellos de su gloria también con nosotros, con sus hijos, en el sentido de que nos ha dado su salvación, que nos ha perfeccionado, que nos ha santificado para ser templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanito, la gloria de Dios se manifestó la primera vez que el Señor vino y dice que los hombres vieron su gloria. Ahora Él ha prometido, y es una promesa de Dios firme, que su Santo Espíritu iba a morar en estas vasijas de barro, ya no en un templo físico, sino en estas vasijas de barro. ¿Y cuándo será que la gloria de Dios se volverá a manifestar? Cuando Él vuelva la segunda vez. Vamos a mirar algunos textos. Vamos a revisar. Vamos a irnos, hermanitos, al libro de Apocalipsis. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis, vamos a irnos al capítulo 19. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está, hermanitos, el Señor vendrá, dice la palabra, en poder y gran gloria, lo dijo el Señor Jesucristo, y queda ratificado aquí. El Señor vendrá en poder y gran gloria. Entonces, la gloria del Señor la tenemos ahora en el Señor Jesucristo, ya no en un edificio, en el corazón de cada cristiano, donde Él reina, y en el futuro glorioso reino que Él va a establecer también cuando venga por segunda vez. Ahora volvámonos otra vez, hermanitos, a Daniel, porque el tiempo es oro. Mire, Daniel, volvemos al capítulo 2. Esto aquí, hermanitos, fue como un pequeño paréntesis, ¿cierto? Porque es algo importante lo que Daniel estaba diciendo aquí acerca del Señor, del Dios del cielo. Capítulo 2, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces le queda claro. Daniel empieza a interpretar el sueño y le dice a Nabucodonosor, bueno, esa imagen que usted vio
La cabeza de esa imagen, que era de oro, es usted. Usted es esa cabeza de oro, el reino de Babilonia. Un reino que duró no mucho, duró alrededor de unos 70 años. No fue mucho lo que duró ese reino. Unos 70 años duró. Y es un reino que, bueno, si lo fuéramos a ubicar en un mapa de la actualidad, Babilonia queda donde actualmente es Irak, donde derrocaron a Saddam Hussein. En Irak la capital es Bagdad, pero Babilonia quedaba, digamos que más o menos cerca de donde queda Bagdad. Quedaba la ciudad de Babilonia. ¿Quién construyó la ciudad de Babilonia? La construyó Nimrod. Si ustedes se van al libro de Génesis, al capítulo 10, van a encontrar que una de las ciudades que Nimrod fundó, que fue de las primeras ciudades que se fundaron en la tierra, fue la ciudad de Babilonia. Allí también va a aparecer Nínive, Cala, Resén, bueno, hay varias. Y fue fundada por Nimrod. Y fue el comienzo de una civilización, pero también de una civilización idólatra, donde se empezó a levantar la torre de Babel y donde el Señor tuvo que confundir el lenguaje de los hombres. Quiero hacer un paréntesis para decirles algo muy importante aquí. Hay muchos que enseñan profecía bíblica y dicen que la Babilonia que se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulos 17 y 18, es esta misma Babilonia de Daniel, que es la ciudad que quedaba en Irak. Pero hermanitos, no puede ser posible, porque el Señor dijo que esa ciudad iba a ser destruida y que jamás iba a ser reconstruida. Lo dijo en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 50 y lo dijo en el libro de Isaías capítulo 13. Esa ciudad sería convertida en cueva de chacales, de hurones y de animales salvajes, pero que esa ciudad nunca más se iba a volver a levantar. Entonces no podemos decir que la Babilonia que está en Apocalipsis 17-18, donde vamos a llegar más adelante con la ayuda de Dios, sea la misma sobre la que gobernó Nabucodonosor. Son dos cosas diferentes. Entonces, ese paréntesis es importante decírselos. Si fuéramos a ubicar el reino de Babilonia en este momento, ¿qué países actuales estarían metidos en ese reino? Estaría Irak, que es donde estaba el centro, la capital, Kuwait, que está sobre el Golfo Pérsico, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, partes de Turquía, Egipto e Irán. Todo eso era el reino de Babilonia. Ese era el reino de Babilonia. Ahora mire aquí en Daniel, verso 39. Vamos a ir un poquito rápido acá. Mira el verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Entonces, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran ¿de qué? De plata. Ese imperio se conoció como el imperio de los medos y los persas. Y en la Biblia ustedes van a encontrar a Darío, a Ciro, a Artajerjes, van a encontrar el rey Asuero, que era el esposo de Esther. También perteneció a ese reino, a ese imperio medo-persa. Ese imperio se extendió un poco, o sea, dominó a los babilonios. La noche que Belsalzar estaba por allá emborrachándose y que tomó los vasos que habían llevado del templo en Jerusalén, esa noche los persas conquistaron a los babilonios. Esa noche lo hicieron. Y se extendieron, cogieron todos los países que eran del imperio de Babilonia y extendieron más las fronteras. ¿Qué cogieron ellos? Cogieron Libia, Turkmenistán, Tayikistán, Armenia, Azerbaiyán, Pakistán, Grecia, Bulgaria. Extendieron mucho más las fronteras. Fue un imperio mucho más grande que el de Babilonia. Luego dice el verso 39, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Dice que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce. Ese tercer imperio era el imperio griego. Y el hombre más destacado de ese imperio fue Alejandro Magno, que conocían como Alejandro el Grande, que fue un conquistador. Este imperio, bueno, el imperio anterior duró como unos 200 años, el de los medos y persas, mucho. Y luego se levanta el de los griegos, que duró como unos 180 años. Ese imperio se extendió todavía más. Entonces,
Macedonia, Albania, Chipre, Creta, Túnez, Francia, España entraron en este tercer reino. Si lo fuéramos a colocar en un mapa de la actualidad, porque esos países, muchos de ellos no existían en ese tiempo, existían los territorios que ahora tienen estos nombres. Y luego vino un cuarto imperio, dice, mire Daniel, versículo 40 del capítulo 2. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio que se iba a levantar, ¿cuál es? El romano, el imperio romano. Este imperio se expandió todavía más. Es el imperio más grande de los cuatro. España, Portugal, Andorra, Francia, Suiza, Inglaterra, partes de Escocia, Italia, Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Eslovenia, Hungría, Rumania, Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania. Aparte de lo que era de los otros imperios que no lo mencioné aquí. Entonces este imperio lo que hizo fue coger toda la cuenca del Mediterráneo, todos los países que tienen la costa sobre el Mediterráneo en Europa, en Asia Menor y en África, y mucho más allá de las costas. O sea, fue el imperio más grande de todos, el imperio romano, el cuarto. Y este es un imperio que, digamos que perduró alrededor de unos 500 años con mucha fuerza, antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al versículo 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, eso es importante, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces tenemos la imagen, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y las piernas, o sea, de las rodillas hacia abajo, dice que eran de hierro, pero los pies abajo dice que eran de hierro mezclado con barro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este cuarto imperio iba a tener mucha fuerza en un periodo de tiempo, que son las piernas, pero luego iba a ser en parte frágil y en parte débil, que son los pies. Dice que es una mezcla de hierro con barro. Todavía sigue el hierro ahí, pero está ya mezclado con barro. Entonces el hierro se extiende en la imagen desde las piernas hasta los dedos, que eran de barro con hierro. Dice, en cuanto a las piernas de hierro, son el imperio romano, que empezó a formarse más o menos desde el año 146 antes de Cristo. Ah, vea, estos muchachos son unos genios, vea. Ahí está, vea. Más o menos la imagen de Nabucodonosor. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, que era el imperio griego con Alejandro Magno, y las piernas, dice, de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro. Entonces, empezando con Nabucodonosor y terminando al fin de la tribulación, lo que dijo el Señor en San Lucas capítulo 21. Todo esto es el tiempo de los gentiles. Entonces, las piernas de hierro representan el imperio romano en su mayor fuerza, en el tiempo que reinó con mucha fuerza con sus emperadores. Pero cuando llegamos a los pies, a la parte de abajo de los pies, bueno, tengo que decirles algo. Este imperio romano, en su mayor fuerza, empezó más o menos a formarse en el año 146 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos empezaron a derrotar a los griegos. Pero ¿cuándo fue que se, digamos, estableció con mayor fuerza? Más o menos en el año 27 antes de nuestro Señor Jesucristo, con un emperador que se llamaba Octavio. ¿Y por qué es importante este emperador? Bueno, primero, el papá de Octavio se llamaba Julio César. A Julio César lo mataron a puñaladas. Lo que hizo Octavio
que parecía un muchacho debilucho, flacuchento, que no le prestaba mucha atención, lo que hizo fue vengar a su padre, matar a todos sus senadores. Y empezó a establecer, digamos que un imperio muy fuerte, que fue el Imperio Romano. Cuando el Señor Jesucristo nació, por allá en Lucas capítulo 2, versículo 1, el emperador que estaba gobernando era Octavio, conocido como Augusto César, que era su título, pero su nombre realmente era Octavio. Cuando el Señor Jesucristo nació, ya llevaba unos años gobernando Octavio, y es el periodo de tiempo que se conoce como la Pax Romana, que fue un periodo de unos 200 años, donde no hubieron grandes guerras. Habían de pronto rebeliones, pero no habían grandes guerras, como las que hubieron antes de que empezara el imperio. Entonces se conoce como el periodo de la Pax Romana, que duró unos 200 años y empezó con este emperador romano, Octavio, que fue en el tiempo que nació nuestro Señor Jesucristo. O sea, este fue el que ordenó el censo, por el que José y María tuvieron que ir hasta dónde, hasta Belén. Este fue el hombre. Pero el Señor no murió bajo el gobierno de este emperador. Ya este emperador había muerto como en el año 14 después de nuestro Señor. Y el que reinaba cuando murió el Señor se llamaba Tiberio. Tiberio César era otro emperador. Entonces este imperio empieza a formarse más o menos con mucha fuerza en el año 27 con este emperador. ¿Y hasta dónde se extiende este imperio? Se extiende más o menos hasta el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo. Y situaciones internas y externas hacen que el reino se debilite y que más o menos se desvanezca en el año 476, el Imperio Romano de Occidente. Pero le quedó una rama, le quedó un brazo que se había extendido hacia el oriente, que se conoce como el Reino Romano de Oriente. Y ese reino duró hasta el año 1453, no en Roma, que Roma más o menos cae en el 476, en Constantinopla, lo que actualmente conocemos como Estambul, en Turquía. Ese es el Imperio Romano del Oriente, de donde surge, por ejemplo, el catolicismo ortodoxo, que es el que domina en Turquía y en Rusia, en Grecia, que no reconocían el papado de Roma, ¿cierto? Entonces todo eso es historia, pero es importante porque eso está referenciado en la palabra de Dios. Eso está en las Sagradas Escrituras. Ahora, el último poder mundial, los romanos, será reavivado en el tiempo del fin. O sea, ese imperio que se vio debilitado, con poca fuerza, que permanece mezclado con barro, va a coger fuerza en el tiempo del fin. Se va a volver a levantar. ¿Cómo? Mire Apocalipsis un momentico. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios aquí: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Resulta que para entender estas bestias de Apocalipsis, que muchas veces todas se las relacionan al anticristo, hay que entender que está hablando del anticristo, pero también del reino del anticristo, de su reino. Entonces la bestia no solamente habla del anticristo, como en el capítulo 13. Resulta que esta bestia que se menciona aquí en el capítulo 17 dice que era, no es y será. Era porque tuvo mucho poder, fue un imperio con mucho poder. No es porque ahora está mezclado con barro, o sea, ha perdido mucha su fuerza política y militar. Roma ya no es un imperio político militar, pero dice que volverá a ser otra vez. ¿Y eso está representado en qué? Está representado en los 10 dedos de la imagen, porque en Apocalipsis, mire, los 10 dedos de la imagen de Daniel 2 se corresponden con 10 cuernos. En Apocalipsis, por ejemplo, 13:1, mire,
Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. Hoy no estamos mirando la parte de los cuernos porque eso está en otros capítulos de Daniel donde vamos a llegar con la ayuda de Dios. Pero estamos mirando la imagen. La imagen tenía 10 dedos. Esos 10 dedos son los mismos 10 cuernos que dice que tiene la bestia. Simplemente son 10 imperios, 10 regiones, 10 países que se van a unir y ese va a ser el comienzo del reinado del anticristo. Eso lo vamos a estar viendo en el libro del profeta Daniel. Pero ¿de dónde van a surgir? Van a surgir de este cuarto imperio. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchos han borrado este imperio de la Biblia. Muchos dicen que no es Roma. Muchos dicen que son otros imperios, pero que Roma no es. ¿Por qué? Porque sabemos que hay intereses escondidos. Hay personas que no quieren que esto se sepa. Pero ese cuarto imperio está ahí, mezclado con barro, pero se va a volver a levantar. Y el que lo va a levantar va a ser el anticristo. Eso todo lo vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios en los próximos capítulos. Volvámonos un momentico a Daniel 2. Daniel 2. Hermanito, mire, para entender muchas veces profecía bíblica, es necesario estudiar historia. Si uno no conoce la historia, le queda muy difícil interpretar muchas veces la profecía bíblica. La historia es importante, hay que leer historia. Mire capítulo 2 de Daniel, versículos 44 al 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mire el verso 34. Devolvámonos un momentico. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Quién es esa piedra? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a acabar con todo esto? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a acabar con el imperio de la bestia? Con el cuarto imperio, que es el imperio romano. Es el Señor Jesucristo. Dice que una piedra fue cortada, pero dice que no con mano. O sea, no es de la tierra, no es humano, pues no es un mortal como cualquiera de nosotros. San Juan 8:23, ¿qué dice? San Juan capítulo 8, versículo 23. Perdóname, hermano, ya casi vamos terminando. San Juan 8:23. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice que esa piedra fue cortada, pero no con mano. O sea, no va a ser un ser humano el que acabe con todo esto. Es el Señor Jesucristo. Y luego Él va a establecer un reino. Dice que no será jamás destruido. Está hablando del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él va a terminar todos estos reinos. Ya esas naciones van a dejar de pisotear a Jerusalén porque el Señor va a estar allí. El Señor quien pondrá fin al anticristo y a su reino. Apocalipsis 16:10. Mire cómo se van entrelazando Daniel y Apocalipsis. Mire, Daniel capítulo 16. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Si eso es para saber si están en la jugada, si no se han dormido. ¿Cierto que sí? Dice la palabra de Dios. El quinto ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
¿Quién es el que le va a dar fin al anticristo? Dice que con la quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia y sobre su reino. O sea que el Señor se va a cargar tanto del anticristo como de ese reino que va a perdurar hasta el fin, que es ese cuarto imperio, el imperio romano. Hasta el fin se va a ir. Y sobre ese imperio romano vamos a hablar mucho, porque hay una cantidad de cosas que es necesario que entendamos sobre ese cuarto. Lo vamos a estar mirando cuando veamos el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 11 del libro de Daniel, porque ese cuarto imperio es el que más nos interesa a nosotros en profecía bíblica. Entonces, aquí se habla del Señor Jesucristo y del reino que Él va a establecer. Una piedra cortada no con mano humana, pues es de origen celestial. El Señor descendió del cielo y el reino que Él va a establecer tampoco estará en las manos de los hombres. Dice en Apocalipsis capítulo 19 que Él va a regir a las naciones con vara de hierro. Entonces, ni el Señor ni su reino van a estar en manos de los hombres. Es el poder de Dios, ¿cierto? El Señor rigiendo a las naciones con vara de hierro. Aquí dos cositas más y terminamos. Mira, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. En el versículo 34, en la segunda parte, dice: veamos el 35. El 34 ya lo habíamos referenciado. Mire, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mire mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea que el Señor va a destruir a la bestia y luego va a levantar un reino, que es el reino milenial. Dice que va a llenar ¿qué? Toda la tierra. El reinado milenial de nuestro Señor lo van a encontrar en Apocalipsis 20 también. Dice que el Señor va a reinar por 1000 años. Ahí está el reinado milenial. Y están otros textos también que no lo vamos a ver hoy. Cuando el Señor venga a reinar, hay un texto que es importante que lo veamos. Es el último texto que vamos a leer hoy. Mire Ezequiel. Mire el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 43. Creo que es el 43. Vamos a mirar. Mire, desde el versículo 1. Esto es precioso, mis hermanos. Ezequiel, lo leímos ahora, vio cuando la gloria de Dios estaba abandonando el templo y la ciudad. Sale por la puerta oriental y se expone en donde, en el monte de los olivos, allá, en el oriente de Jerusalén. Pero mira el verso 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente otra vez. Y he aquí la gloria del Dios rey de Israel, que ¿qué? Venía. Ya no estaba saliendo, ya venía. Venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová que llenó la casa. Precioso, mis hermanos. Solo cuando el Señor restaure todas las cosas, pondrá su trono en el templo de Jerusalén, y su gloria volverá a llenar ¿qué? El templo. Esa casa que quedó deshabitada en tiempos de Sedequías volverá a ser llenada al final cuando pase la tribulación y cuando empiece el reino milenial de nuestro Señor. Vendrá otra vez por el mismo camino que salió. ¿Recuerdan en Hechos 1? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. ¿Y saben qué? Volverá por el mismo camino. Él salió del Monte de los Olivos y volverá al Monte de los Olivos. Y desde allí dice que volverá otra vez por la puerta oriental y entrará nuevamente al templo. Y desde allí va a regir a las naciones con vara de hierro. Hermanitos, estas son promesas. Es un estudio un poquito diferente. No es un estudio de pronto tan doctrinal, tan aplicativo, pero es profecía bíblica. Son eventos y cosas que nosotros debemos estar enterados porque están en la palabra de Dios. Y dice la palabra que la profecía es para también nuestra consolación y edificación. Entonces, que Dios nos ayude a no imitar a Israel, a seguir al Señor, quien tiene el poder, la fuerza, la gloria. Vamos a orar. Nuestro amado Dios,